Gracias por acompañarnos con los comentarios de la Fuerza de la Verdad. Hay una informaciones interesantes en el día de hoy. Hay una información que a nosotros nos llama la atención porque se relaciona precisamente con la posibilidad que tiene el gobierno, el Estado dominicano, pero sobre todo el gobierno actual, de poder financiar las actividades del Estado y poder precisar pues metas que sean alcanzables y que realmente respondan al interés nacional. Ayer algunos legisladores opinaron en contra del presupuesto nacional que se estaba planteando para el año 2025. Hoy, pues, la noticia que nos llamó inmediatamente la atención es que para poder aumentar el salario de los médicos se han reducido la inversión en obras públicas. Es decir, que para poder hacer una cosa se debe dejar de hacer otra, y es tal vez la única alternativa que se tiene en un momento determinado. Pero también yo percibo esto como un mecanismo de presión, porque al fin y al cabo, en lugar de quitar, por ejemplo, inversión pública, de repente lo que estamos sobrevalorando y quizás sobrepagando con resultados muy, muy pobres es el famoso 4% de la educación. Habíamos propuesto precisamente resolver el tema de los maestros, el tema de los médicos, precisamente disminuyendo ese 4% a un 2,5% en educación, y entonces ese diferencial, ese 1,5%, puede distribuirlo entre otras dependencias del Estado, cubrir el tema de los salarios de los médicos y también mejorar considerablemente el aporte que se hace para la cartera de deportes en el país. Evidentemente que cuando no se puede tener el ingreso que se desea, hay que recortar gastos. Sin embargo, pensar en obras públicas pudiera ser también lo lógico, porque cuando usted está contando con una serie de ingresos que no lo va a recibir porque iban a venir como consecuencia de la reforma fiscal, evidentemente usted estaba diciendo, bueno, yo voy a tener estos miles de millones de pesos que van a entrar por la reforma fiscal, por la eliminación del gasto tributario y por todas esas variaciones que se iban a producir en las recaudaciones fiscales que iban a permitir tener mayor ingreso, y con ese dinero yo voy a poder realizar tales o cuales proyectos, tales o cuales obras que normalmente tienen un impacto en el gasto de capital, es decir, en las inversiones de obras públicas que se realizan. Entonces, no deja de ser una manera de dar presión para seguir tocando el tema de la famosa reforma fiscal, que aunque ya se da por descontado su retiro por el Poder Ejecutivo de esa propuesta que hizo, pero siguen apareciendo las dolamas. Esto no se va a poder hacer porque no hay dinero. Esto no se va a poder hacer porque no hay financiamiento. Estas obras no se van a poder hacer porque tenemos que recortar el presupuesto para poder entonces cubrir cualquier otra cosa. Porque si nos llevamos nosotros del tema de las luchas de los gremios y todos se ponen a una y salen a parar el país si no le aumentan el salario,
Y eso lo hacen los abogados, los médicos, los maestros y diferentes gremios de profesionales que existen en el país. Entonces el país se va a quedar prácticamente sin la posibilidad de avanzar, porque habría que dejar de hacer cosas que pueden ser muy importantes y sobre todo vamos a minimizar el potencial del gasto de capital para poder dedicarlo a gasto corriente. Los ingresos públicos tienen dos formas de utilizarse. En gasto de capital, que son obras. Cuando hay una obra, se moviliza no solamente capital, sino también una serie de servicios que están alrededor de las obras. Personas que comienzan a producir también porque le llevan comida, el transporte y una serie de variables más que cuando se está construyendo, cuando hay una obra en proceso, se dinamiza la economía. No solamente esa dinamización viene como consecuencia de la inversión misma, sino de una serie de oportunidades que los demás ven y se acercan entonces a las obras en construcción y también generan ingresos. Y por eso esa dinamización, cuando hay obras, se puede ver, se puede palpar. Y por eso también siempre se piensa que un buen gobierno deja obras, porque no solamente quedan las obras, sino también que se benefician los que aprovechan las construcciones para ofrecer bienes y servicios mientras la obra se está construyendo. Entonces, esa dinamización favorece a todo el mundo. Pero de ahí a plantear que cualquier cosa que se haga hay que quitar al presupuesto de obra pública, parece un poco de chantaje, ¿verdad? Y una manera de manipulación para incitar y revivir el pensamiento de la necesidad de la reforma fiscal. Se ha estado haciendo, como quiera que sea, utilizando otros mecanismos, sobre todo esa estrategia de Overton de manipulación, se ha estado manejando, pero aquí abiertamente se está planteando que se reducen las construcciones en el presupuesto, obras y calles se van a dejar de hacer para poder aumentar el salario de los médicos. Ahí nosotros volvemos a plantear la necesidad de revisar ese 4% de educación, ya que no da resultado, no están dando resultado, y entonces, ¿por qué seguir premiando esa cartera cuando los resultados son tan mediocres? Entonces, utilizar parte de esos recursos para alimentar sectores que se han quedado rezagados, poder honrar con el salario de los médicos que definitivamente han estado bajitos. Y esto independientemente de todo el tema gremial y todo el proceso de canibalización que se puede haber allí, o de acusaciones mercenarias como vimos ayer en la prensa. Pero de hecho, la realidad es que muchos pasantes, muchos médicos que están haciendo su pasantía, pues lo que están recibiendo realmente es muy poco para el tipo de profesional que es un médico. Pero también esa cartera de deportes, que históricamente ha sido la cenicienta del presupuesto nacional, requiere de más recursos para poder nosotros avanzar desde el punto de vista competitivo, pero además porque el deporte siempre es un valor agregado para la familia y para la salud de las personas. Regresamos con ustedes con nuestro siguiente comentario en La Fuerza de la Verdad.